o va a ser objeto también de el caso de proyecto integrador, que ustedes conocen también. Entonces, cuando hablamos de qué era la competencia desleal, yo les hacía a ustedes una explicación somera acerca de qué era. Y les decía que era acceder al mercado con fines concurrenciales. Les decía, ¿qué es concurrir al mercado? Básicamente tratar de posicionarse en el mismo, pero utilizando cualquier tipo de artimaña que sea ilegal o que vaya en contra de las buenas costumbres mercantiles. En tal sentido, la ley 256 del 96 habla concretamente de lo que es la competencia desleal. Y me habla en su artículo 7º exactamente del concepto. Y me dice que quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Y estos actos de competencia desleal tienen dos tipos concretos. Un tipo abierto y un tipo cerrado, muy parecido a lo que sucede en el Código Penal. Porque el tipo abierto es un tipo en el cual simplemente se prohíben todos los actos generales de competencia desleal, sin importar cuál sea, siempre y cuando vaya en contra de la ley y la buena costumbre comercial y la buena fe comercial. Y el tipo cerrado, que es la descripción concreta de acciones plenamente definidas de competencia desleal. ¿Ok? Veamos. Ok. Bueno. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Pues por ahora no. Estamos arrancando hasta ahora, pero entonces voy a empezar a explicar básicamente lo que tiene que ver con los tipos cerrados. Estos tipos cerrados yo simplemente voy a hacer una descripción general porque no me interesa que profundicemos mucho, pero sí me interesa que ustedes los conozcan de manera genérica. La ley 256 del 96, que regula todo el tema de competencia desleal, me habla de 9 tipos concretos. Básicamente, bueno, de 9 no, de varios. ¿Cuáles son? Los actos de desviación de clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de descrédito, los actos de comparación, los actos de imitación, los actos de explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad. Hay un hecho interesante en todos estos temas de desviación de clientela o de competencia desleal. Básicamente, cualquiera de ellos, usted con una misma actuación podría encontrar que se configuren varios de estos tipos. Ejemplo, hay un caso particular que les voy a compartir que se llama, que instauró la brasa roja contra un infractor que se llamaba el brazón rojo. Y en ese sentido, la idea era confundir a las personas o a los clientes de esta empresa utilizando un nombre similar. Al configurarse esta situación, lo que conlleva es que varios de ellos, o que se configuren varios hechos de competencia leal. Ejemplo, los actos de confusión, los actos de desviación de clientela, los actos de engaño o los actos de imitación. Por eso, en un mismo acto se pueden configurar varios adicionales de competencia desleal. Entonces, si arrancamos con el primero, los actos de desviación de clientela, encontramos que aquí lo que se trata, el efecto sustancial, es desviar la clientela de la actividad o establecimiento ajeno, cuando es siempre obviamente contrario a las sanas costumbres. Entonces, si yo copio el nombre de una empresa como es la Brasa Roja y le pongo el brazón rojo, yo estoy desviando clientela. La idea ¿cuál es? Yo concurro al mercado, pero esa concurrencia la hago sencillamente desviando la clientela que esta empresa ya ha adquirido a lo largo de muchos años. Por eso este es uno de los primeros efectos
de competencia desleal. El efecto entonces será sencillamente saber posicionarme en el mercado a sabiendas de que esa otra empresa durante muchísimos años ha adquirido y ha tenido un posicionamiento en el mercado. Yo me aprovecho de él copiando su nombre y creando una desviación de modo tal que la clientela no se vaya al sitio original, sino se vaya al mío. Esa misma circunstancia ocurrió con el famoso caso de Surtidora de Aves. Puede que ustedes no lo hayan escuchado, puede que sí, pero Surtidora de Aves inició precisamente hace muchísimos años en el centro con un solo local y al ver el éxito otras empresas copiaron su nombre. Lastimosamente este caso conllevó a que se fallara en contra de Surtidora de Aves precisamente porque el nombre era demasiado genérico y abarcaba muchos aspectos en los cuales no había forma de proteger el nombre comercial de la empresa. De ahí la importancia de escoger siempre nombres comerciales que identifiquen características especiales de la empresa. ¿Vale? Hay otro acto que se llama los actos de desorganización. Y este concepto es muy sencillo. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa o las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Aquí hay un caso interesante que ocurrió con Nestlé, por ejemplo, en la cual tenía una serie de surtidores donde expendían sus productos a lo largo del departamento en los municipios aledaños a Bogotá. Nestlé obviamente era el que distribuía directamente este tipo de productos. Resulta que pues obviamente se lo distribuía a este comercializador. Cuando el comercializador empieza a posicionarse en el mercado, resulta que Nestlé le dice, vamos a terminar el contrato de suministro. Y la empresa entonces queda en el aire, queda sin clientes, porque empezó Nestlé a darle la distribución a otras empresas. Cuando sucede esta circunstancia, lo que sucede concretamente es que ese acto, que se considera un acto de desorganización, crea un problema interno en la empresa porque los clientes empiezan a perderse. Al perderse los clientes, entonces, esta empresa comercializadora pierde la esencia de su empresa y en tal sentido que viene. En tal sentido viene que la empresa demande por un acto de competencia desleal, por un acto de desorganización, a Nestlé y finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra que efectivamente la empresa se vio afectada por esta conducta anómala de Nestlé sin ningún tipo de justificación al impedirle que fuera el distribuidor de sus productos, cuando precisamente esa empresa comercializadora, su esencia era la distribución de productos de este porte. Hasta este momento yo quisiera saber cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa, alguien que quiera participar, que me quiera decir cómo están escuchando, cómo va el tema? ¿Alguna duda, inquietud? Veo a Álvaro, a Angie, a Carolina, a Fernando, a Franci, a Ivonne, Jennifer, Miguel, Nicole, Silvana Barandica. Profe, ¿podrías volver a repetir lo del ejemplo de Nestlé? Es que se entrecortó en la última parte y no puedo escuchar bien. Claro que sí. Gracias. Listo, entonces les explico el ejemplo de Nestlé. Espérate, comparto la pantalla nuevamente. De todas formas, yo les quiero decir una cosa. Si ustedes encuentran algún tema que digan, oiga, no lo entiendo, por favor díganmelo de inmediato por el chat o me lo dicen por voz y yo lo amplío, sin ningún lío, ¿vale? Entonces, les explicaba el tema de Nestlé. ¿Qué sucede? Nestlé tenía un proveedor que expendía sus productos en varios municipios aledaños a Bogotá. Eran distribuidores exclusivos. Y esta empresa empieza a posicionarse en el mercado precisamente porque tiene la posibilidad de expedir o de vender los productos de Nestlé y ello conlleva a que tenga una buena posición en el mercado y así duró durante varios años. De un momento a otro, Nestlé lo que hace es quitarle
quitarle el contrato de suministro a esta empresa comercializadora, lo que conlleva básicamente a que esta empresa, al no tener la posibilidad de vender los suministros de Nestlé, entra en quiebra. Al entrar en quiebra, esto conlleva a que obviamente ese acto produzca que la empresa como tal tenga un acto, como se denomina, de desorganización, que conlleva precisamente a la desaparición como tal de la sociedad por no tener clientes a los cuales expendir ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque Nestlé sencillamente quitó el suministro exclusivo de sus productos a esta empresa para dárselos a otras. En ese momento se configura el acto y es cuando esta empresa comercializadora demanda a Nestlé y la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra que efectivamente este acto, sin ninguna justificación por parte de Nestlé, conlleva a que la empresa quiebre y es lo que se denomina un acto de desorganización. ¿Quedó claro ahí? Sí. Listo. Entonces, continuemos con el siguiente. Los actos de confusión. Normalmente, en la competencia desleal, uno de los efectos que conlleva o que busca concretamente es confundir al cliente, es confundir al consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera un acto de confusión? Toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión en la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Cuando creamos este acto de confusión, encontramos, no está funcionando el sonido para mí, ok. ¿Todos me están escuchando bien? Sí. Okay. Yo creo que si alguien tiene problemas de sonido, le recomiendo revisar la configuración de su equipo, ¿vale? O del micrófono. Entonces, estos actos de confusión, el ejemplo básico, ¿cuál es? El de la brasa roja y el brazón rojo. O cuando usted sencillamente trata de plagiar la imagen o la forma de un producto para crear confusión en la otra persona que lo va a comprar. En este ejemplo de la brasa y el brazón rojo, pues la brasa roja tiene años de posicionamiento en el mercado. Lo que sucede en este instante es que otra persona abre en un sitio muy cercano un establecimiento de comercio llamado el Brazón Rojo. Cuando usted encuentra estas dos palabras, encuentra que hay una similitud concreta entre lo que es la brasa roja y el brazón rojo, que crea una confusión en el consumidor, puesto que usted no sabe finalmente a qué tipo de establecimiento está entrando, al original o si este tan solo es una sucursal del otro. Esa es la esencia del acto de confusión, crear precisamente, como su nombre lo indica, una confusión en el consumidor que obviamente también conlleva, como les decía en un principio, a una desviación de clientela. Entonces, este mismo acto de confusión conlleva intrínsecamente, soterradamente, la desviación de clientela. Porque si el comprador, como lo coloco ahí, cree que está comprando una marca verdadera o está entrando a un sitio concreto, pues obviamente esa confusión conlleva también a que la clientela de uno de ellos se vaya para el otro lugar, porque hay un engaño, un claro engaño que busca dolosamente engañar al consumidor para que no sepa a qué tipo de empresa está ingresando. ¿Ok? Y este acto de confusión también va muy amarrado al acto de engaño. Precisamente porque si usted lo que busca es confundir, también puede buscar el engaño como una forma de concretar esa competencia desleal. Entonces, ¿qué se considera desleal? Toda conducta, como lo implica el artículo 11 de la ley 256 del 96, toda conducta encaminada o que tenga por objeto inducir al público a error sobre la actividad
las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos. Entonces me dice, se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, omitir las verdaderas, que induzcan en error a las personas. En estos actos de engaño, obviamente entra el falsificar una marca, plagiar el nombre comercial de una empresa o utilizar del mismo modo lo que conocemos como publicidad engañosa. Cuando hablamos genéricamente de la publicidad engañosa, esta va inmersa en este artículo 11 que habla sobre los actos de engaño. Porque precisamente lo que busca la publicidad es convencer, es cautivar al consumidor. ¿Para qué? Para que él vaya y compre sus productos. Cuando usted utiliza una publicidad engañosa, lo que está buscando finalmente es engañar al consumidor. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita con el tema del coronavirus, etcétera, y les pongo un ejemplo concreto, en la costa estaban vendiendo pruebas supuestamente del coronavirus a 400.000 pesos, que en realidad no cumplía con ninguno de los requisitos que establece el INVIMA o la Secretaría de Salud respecto a la veracidad de esas pruebas. ¿Eso qué implica? Que está engañando porque a usted le están ofreciendo un producto bajo un supuesto encaminado a que usted va a hacerse la prueba y no encuentra, o la idea es que usted le diga si tiene o no el virus, y resulta que es una prueba que no sirve para nada. Típico ejemplo de publicidad engañosa. Y así encontramos múltiples ejemplos. Otro de ellos, les hablaba yo de ya les muestro. De la famosa cruz de Gólgota. En esta cruz de Gólgota, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción más alta en su historia, 1.020 millones de pesos, por publicidad engañosa a una firma que comercializaba este tipo de productos. ¿Cuál era la esencia aquí? ¿Cómo se materializaba el tema de la publicidad engañosa? Había una sociedad, se llamaba Fear Your International SAS. Encontró que esta empresa infringió todos los criterios establecidos en la Ley 1480 sobre protección al consumidor. ¿Y en qué consistió el tema? Yo les contaba a ustedes, decían que la cruz de Gólgota estaba realizada con piedras directamente del monte Gólgota y que además tenía una aleación especial de metales. Decía, la cruz era elaborada con una piedra del monte Gólgota o monte Calvario, donde murió Jesucristo y bañada en oro de 18 quilates. Cuando se fueron a indagar, encontraron que no era posible sacar ninguna piedra del monte Gólgota o del monte Calvario y que mucho menos era bañada en oro de 18 quilates, era un simple metal. En tal sentido, se materializó de forma absoluta lo que se denominaría la publicidad engañosa, que es el típico ejemplo entonces de, permítanme un segundo, de anunciar aspectos que no corresponden a la realidad. También yo les hablaba a ustedes del caso Panamericana, en la cual ofrecía ciertos productos, pero resulta que la letra menuda, que nunca pusieron al conocimiento de todo el mundo, establecía que si usted, por ejemplo, compraba 2 resmas de papel, le daban una tercera gratis. Cuando usted iba a comprar varias parejas de resmas para que le dieran varias gratis, pues no ocurría así. O con el tema de Reduct Fat Fast, que era un típico acto de publicidad engañosa. ¿Qué encontró la superintendencia? Dicho producto no cuenta con estudios médicos y científicos de rigor que permitan demostrar que, como lo venía anunciando, es efectivo para eliminar la grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales. Aquí, ¿qué es lo que la superintendencia sanciona?
que no haya estudios científicos reales que permitan demostrar que lo que usted está ofreciendo es real. Si usted no logra demostrar que efectivamente esos productos que está vendiendo o que pretende vender no cumplen lo que usted está promocionando, se configura entonces un acto de engaño. Y es así como la publicidad engañosa es uno de los aspectos que más sanciona la Superintendencia de Industria y Comercio, derivado de actos de competencia desleal. Asimismo, el artículo 12 nos habla de los actos de descrédito. ¿Y qué me dice al respecto? Me dice, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, omitir las verdaderas o cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto desacreditar las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Yo les ponía en su momento el famoso caso viral de Ponimalta, cuando todo el mundo empezó a establecerse una cadena por WhatsApp que decía que Ponimalta, un señor trabajador, había caído haciendo la Ponimalta y que entonces todos nos estábamos tomando partes de ese señor, del maestro Albarracín, como se hubiera podido llamar. En tal sentido, cuando usted trata de desacreditar a otra empresa estableciendo aseveraciones que no son reales, pues obviamente en ese sentido encontramos un acto de descrédito. Asimismo, cuando se utilizan las marcas concretas de una empresa en particular para empezar a desacreditarla. Cuando usted, por ejemplo, dice que las prendas que vende Almacenes Éxito se rompen y usted simplemente le pone una marquilla, pero en realidad no es una prenda que haya comprado en dicho establecimiento. Entonces ahí se materializa lo que llamarías un acto de descrédito, que lo que único que busca es desacreditar al competidor para que la gente no compre y más bien vayan y le compren a usted los productos correspondientes. Del mismo modo tenemos los actos de comparación regulados en el artículo 13 de esta ley 256 del 96. Y me dice que se considera desleal esta comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero cuando dicha comparación utiliza indicaciones incorrectas o falsas. ¿Qué significa esto? En Colombia es permitida la comparación, siempre y cuando usted pueda demostrar que lo que está realizando esa comparación sí es análoga o es comprobable. Ejemplo, ustedes han visto que comparan gaseosa con té y dicen que tiene 10 veces menos azúcar. Pues eso es comprobable y eso se puede verificar. Pero lo que yo no podría, por ejemplo, comparar o verificar sería si coloco Coca-Cola y Pepsi-Cola y las comparo y digo que una es más saludable que la otra, sencillamente porque el azúcar que tiene inmersa tiene probióticos y efectos benéficos para la salud. Si yo no logro comprobar esa circunstancia, ese acto de comparación se vuelve un acto de competencia desleal. ¿Cómo vamos hasta el momento, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Listo. Sí, profe. Bueno, excelente. Esperemos que este coronavirus pase rápido, aunque ya están anunciando que esto se va hasta junio, pareciera, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos en la labor. Y vamos acá. Bueno. Actos de imitación. Esto está determinado también en el artículo 14. Melissa, ¿no entendiste? ¿Cuáles últimos? ¿Los de comparación? Hola. Pues estábamos trabajando nomás en ese bueno, pero al menos hoy ya es otra moral. Bueno. Actos de comparación. Bueno, si repetimos el acto, ¿alguien va a decir algo? Diego, ¿dónde?
Mire, básicamente hay dos características esenciales. En los actos de descrédito, como su nombre lo indica, y siempre se pueden, por favor, si pueden apagar el micrófono. Eso. Apagar micrófono. Bueno. Los actos de descrédito, como su nombre lo indica, buscan desacreditar a la empresa competidora. ¿Y cómo usted lo desacredita? Utilizando cualquier tipo de información incorrecta o falsa, omitiendo la verdadera. O sea, es un tema... Voy a ver. Permítanme un segundo. Listo. Bueno, me tocó silenciarlos a todos porque había un micrófono abierto que no me dejaba escuchar, ¿vale? Pero todavía está, a ver, ¿dónde está? Ya. Bueno, ahora sí. Fantástico. Fantástico, fantástico. Entonces, sencillamente, retomando el tema, el acto de descrédito va entonces encaminado a desacreditar a la empresa, pero utilizando información incorrecta o falsa. Por ejemplo, si yo veo que al vecino de la esquina tiene un expendio de carne y la vende a muy buen precio y veo que eso está lleno de gente a toda hora, pues ahí voy a encontrar, si yo tengo una carnicería aledaña y empiezo a decir, ojo, no le compren en la carnicería de don Máximo Vergara, porque resulta que esa carne es de caballo, o es carne de burro, o lo que sea. Empiezo a utilizar artimañas que no son reales para desacreditar a la empresa competidora. Eso es un acto de descrédito. Sencillamente utilizar aseveraciones incorrectas o falsas en detrimento precisamente de la reputación de la otra empresa. Eso es el acto de descrédito. Desacreditarlo. O, por ejemplo, no compren tamales sabrosín porque tienen carne de chulo, ¿sí o no? Eso, pues obviamente, puede que no sea cierto. O el caso de la Pony Malta que yo les decía. Cuando hablamos ya de actos de comparación, aquí sencillamente ustedes se han dado cuenta que hay comerciales en los cuales se comparan dos tipos de productos. Entonces yo llego y comparo el té con la Coca-Cola. Les decía, este acto de comparación es válido cuando esa comparación o esas características que yo utilizo, ejemplo, para demostrar que el té es más saludable que la Coca-Cola porque tiene 10 veces menos azúcar que la otra, yo sí lo puedo comparar. Yo sí lo puedo comprobar y lo puedo establecer concretamente. ¿Cierto? Entonces, yo puedo comparar productos siempre y cuando sean análogos. Les pongo un ejemplo. Si yo pongo a competir para vender la marca BMW, entonces la pongo a competir, un auto BMW de última generación con un Chevrolet Corsa o con un Chevrolet Swift, etcétera, y los pongo a que corran ambos, pues obviamente el carro BM va a correr mucho más rápido porque no son productos análogos, no son productos que se pueden comparar de forma concreta. En tal sentido, ese acto de comparación es lo que se puede considerar como un acto de competencia desleal, sencillamente porque no cumple con los estándares genéricos para poder comparar este tipo de productos. Si yo voy a comparar dos blanqueadores y digo que uno funciona mejor que el otro, tendría que, si muestro la marca de ambos, demostrar que efectivamente esa comparación es así, para que el acto de competencia desleal como tal no se concrete. Si yo digo, las papas Margarita tienen 30% menos de grasas que las papas Todo Rico, bueno, o cualquier marca similar, tendré que venir a demostrar que es así, so pena de que ese acto sea considerado como un acto de competencia desleal. ¿Vale? Espero que te haya quedado claro. Listo. ¿Qué pasó con John Alex? Se fue de la sesión.
Entonces son los que llamamos actos de comparación. Cuando hablamos de actos de imitación, ya nos referimos a la imitación de prestaciones mercantiles en las cuales uno puede imitar unos actos con otros. Ah, bueno, ya funcionó, listo. Usted sí puede comparar acá un acto con otro, es válido, no hay ningún inconveniente. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considera desleal cuando genera confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. ¿Qué significa esto? Que si yo comparo dos productos, perdón, yo los imito, estamos hablando de imitación, imitar dos productos. Ustedes, les pongo un ejemplo claro. El tenis Converse. El tenis Converse tiene una forma esencial, una forma característica, y resulta que usted puede, que Croydon sacó una forma similar, pero cuando usted compra en Croydon sabe que no está comprando Converse. Cosa diferente sería si yo cojo y copio perfectamente la imagen del Converse, del tenis, y además su marca. De modo tal que usted no va a saber finalmente qué es lo que está comprando. Si está comprando el elemento original o una copia. Es ahí donde se configura el acto de competencia desleal. Es lo que se denomina un acto de imitación. Ejemplo, aquí yo les traigo a ustedes este ejemplo de ketchup Maggi. Como se pueden dar cuenta, está casi copiado en su totalidad la marca comercial. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las camisetas de la Selección Colombia? Las camisetas de la Selección Colombia usted las puede comprar en la calle y encuentra que es exacta la camiseta, pero usted le vende la camiseta en 10.000 pesos y una camiseta de Adidas original vale 200.000 pesos. O sea, usted finalmente sabe que esa copia no es original. El capitán. Dile que esta clase la estoy grabando y yo la clase la voy a subir. Voy a ver si abro un canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a esta información. De todas formas, les enviaré el link o lo que sea para que puedan tener acceso las personas que no están acá a esta clase, ¿vale? Entonces, estos actos de imitación, precisamente, listo. Entonces, retomo. Este acto de imitación, entonces, si yo, por ejemplo, cojo esa misma camiseta de la Selección Colombia que yo voy y compro en la calle, pero la pongo en un establecimiento de comercio, la pongo en Gran Estación, en un almacén de Adidas, y la vendo como si fuera original, eso es un acto de competencia desleal porque usted, como usuario y consumidor final, está comprando un producto pensando que es el original, cuando en realidad es una copia, ¿cierto? Asimismo, existe el delito de falsedad marcaria, ¿no? Me dice, el que falsifique marca, contraseña, signo o rúbrica usados oficialmente para contrastar o identificar un peso, cantidad o un producto concreto, pues va a incurrir en una serie en prisión y multas respectivas. ¿Por qué? Porque una marca le confiere a su titular la posibilidad de que solamente el titular de la misma pueda utilizarla o vender ese tipo de productos. Entonces, estos actos que se denominan de imitación se pueden materializar como un acto de competencia desleal siempre y cuando generen una confusión también o un engaño en el usuario final que no le permita dilucidar o establecer cuál es el producto original que está adquiriendo. Es ahí donde el acto de imitación se vuelve un acto de competencia desleal y no la simple imitación de productos que son permitidos en Colombia, siempre y cuando usted pueda diferenciar o sepa que es una copia y no el original. ¿Ok? Bueno.
Cuéntame, Carolina. Si quieres, activa tu micrófono y me haces la pregunta. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo no entendí. O sea, pero en todos los países, o acá en Colombia solamente está permitido. Si uno dice que es una imitación, ¿está permitido venderla? Es que no entendí eso. Claro. Entonces, mira, lo que sucede es lo siguiente. ¿Cuándo se concreta como tal el acto de competencia desleal? Cuando ¿Cuándo? me dice, a ver, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considera desleal cuando genera confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. ¿Qué O sea, significa eso? es Cuéntame. decir, Sí, que como, no sé, cuando uno va a San Andresito y compra esos bolsos, no sé, Louis Vuitton, réplicas triple A que llaman, exacto. eso sí no está permitido, No, eso estaría permitido porque tú sabes que es una réplica. exactamente, sabes la procedencia empresarial de ese producto. Tú ya sabes que no es Louis Vuitton y sabes que no es, no sé, otra marca, Gucci o cualquiera de ellas. En ese caso, esa imitación no tiene ningún lío. Pero cuando ya te la van a vender diciéndote que es original y tú no tienes claro acerca de esa procedencia empresarial del producto, se concreta el acto de imitación que conlleva un acto de competencia desleal. Ok, ¿Vale? gracias. Listo. Bueno, sigamos con la explotación de la reputación ajena. Como yo les decía, todos estos actos de competencia desleal son muy parecidos o similares, porque con un mismo acto se pueden configurar varias conductas denominadas de competencia desleal. Aquí, ¿qué se considera desleal? El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Entonces, este acto es el típico acto en el cual usted también puede plagiar el nombre comercial de una empresa con el único fin de atraer su clientela. ¿Y qué está haciendo finalmente? Aprovechándose y explotando la reputación ajena en beneficio propio, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo a Dunkin' Donuts, le pongo Dunkin' Donuts, de modo tal que el que vaya a comprar esas donas no tenga claro si está entrando a un nuevo almacén o a una sucursal de Dunkin' Donuts, pues yo estoy explotando la reputación ajena de esa empresa que ha ganado ese posicionamiento comercial durante muchísimos años. Aquí ocurre lo mismo con, por ejemplo, la brasa roja y el brazón rojo, que es el mismo ejemplo, porque lo que estaba haciendo el brazón rojo era aprovecharse de que la brasa roja llevaba muchísimos años posicionada en el mercado y entonces lo que yo hago es aprovecharme de ello, de su reputación y de paso desvío clientela, genero confusión y genero engaño en toda la gente o en los consumidores finales que quieran ir a comprar ese tipo de productos. Pasó un caso similar entre Yupi con Juan Pablo Montoya, que también se los puedo compartir si quieren, en el cual Yupi iba a constituir un contrato con Juan Pablo Montoya para que promocionara unas estampitas y un álbum que estaba promocionando Yupi sobre Fórmula 1. Finalmente no llegaron a un acuerdo entre Yupi y Juan Pablo Montoya. Entonces Juan Pablo Montoya, que tiene su nombre como una marca comercial, ¿cierto? Y su imagen, decidieron entonces no seguir utilizándolo. ¿Qué sucede en ese instante? No llegan a ningún tipo de negociación, pero Yupi de todas formas saca promociones en las cuales sale la imagen de Juan Pablo Montoya manejando un vehículo, o mejor dicho, un carro de carreras. Entonces, Juan Pablo Montoya dice, oiga, de todas formas, usted está utilizando y está explotando mi reputación, porque pese a que no llegamos a un arreglo comercial concreto, usted está usando de forma indebida y sin ningún tipo de autorización mi marca comercial. Es un caso real. La Superintendencia de Industria y Comercio encuentra que las promociones que utilizó Yupi en su momento, sí utilizaron, así fuera en términos genéricos, la imagen de Montoya manejando el carro. Y en tal sentido decía, usted está apoyándose, está aprovechándose de la imagen de Juan Pablo Montoya para vender sus productos.
¿Productos cuáles? Los productos de Yupi, ¿sí o no? A ver si lo tengo por acá. Bueno, no los tengo por acá, pero igual yo prometo compartírselos a ustedes. Entonces, este es lo que llamaríamos un acto de explotación de la reputación ajena. Hay otro caso que está determinado en el artículo 16 de esta ley 256 del 96, que habla sobre la violación de secretos. Aquí el tema de la violación de secretos va amarrado directamente a lo que se considera un secreto empresarial. Y cuando hay un secreto empresarial, que significa que una empresa tiene una información que tiene un valor comercial importante y que no está abierto a todo el público, y que que todo el mundo no conoce, por ser, por ejemplo, una base de datos importante, o el típico ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Todo el mundo sabe que la Coca-Cola tiene ciertos ingredientes, pero el tema aquí ¿cuál es? Que no todo el mundo sabe la forma en que se realiza. Hay una fórmula, hay unas cantidades, etcétera. Eso es lo que se llamaría un secreto empresarial. Aquí el acto de competencia desleal se configura o materializa cuando sin autorización de su titular se divulgan secretos industriales o de cualquier otra clase de secreto empresarial a los que hayan tenido acceso de forma legítima, pero con un deber de reserva, o ilegítimamente con consecuencias derivadas, por ejemplo, de su trabajo. Ejemplo, usted es un trabajador de esa empresa y sabe en dónde guardan la base de datos, dónde está la fórmula, etcétera. O lo que usted hace es sustraerla para dárselo a la competencia y de esa manera tratar de posicionarse en el mercado, aprovechándose de ese secreto empresarial. Aquí se configuraría entonces lo que se llamaría un acto de competencia desleal. También aquí opera el espionaje o cualquier tipo de actividad que sea considerada obviamente ilegal o en contra de las buenas costumbres, que vayan precisamente a tratar de divulgar esa violación o ese secreto empresarial que tiene una empresa concreta referente a sus productos, ya sean bases de datos o cualquier secreto comercial que tenga un valor comercial en el mercado y que obviamente la empresa haya tomado todas las medidas necesarias para poder tenerla resguardada de terceras personas. Por eso poníamos el ejemplo del empleado que tiene acceso a la base de datos de la compañía y al renunciar pone al servicio de la empresa competidora esa información conocida. Bueno. Bueno, el artículo 17 nos habla de otro caso de competencia desleal. Se llama la inducción a la ruptura contractual. Aquí lo que se considera desleal es la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. Ejemplo, aquí el tema del proveedor es un ejemplo básico. Lo que pasó con Justo y Bueno y D1. ¿Qué sucede? La primera empresa que entró acá a Colombia se llamaba D1. Obviamente cuando D1 ingresa al mercado colombiano, la empresa dueña de D1 se llama COA. Aquí hablamos. Compañía Mercadería SAS es la dueña de Justo y Bueno y COA es la dueña de D1. ¿Quién entra primero? D1 al mercado. Tiene unos proveedores. ¿Qué es lo que hace atractivo la venta de productos en D1? Su precio, que son productos de bajo precio. Eso significa que para que usted pueda vender productos de bajo precio, o usted los tiene que producir o tiene que tener proveedores que se los vendan a muy buen precio. En este caso, D1 no es que los produzca, sino que tiene proveedores que le surten ese tipo de bienes a muy buen precio. Cuando llega la competencia, Justo y Bueno, entonces D1 dice, uy, aquí va a haber un lío o un inconveniente. Se me pueden reducir mis ventas. En tal sentido, ¿qué hace?
habla con los competidores, con los proveedores y les dice, miren, si ustedes les llegan a vender productos a justo y bueno, yo a usted le dejo de comprar. Y usted sabe que los contratos conmigo son millonarios. Le dejo de vender productos y fuera de eso, se los compro a sus competidores, etc. ¿Cuál era la idea? Que justo y bueno no pudiera tener proveedores para poder expender sus productos en Bogotá. Y de esa manera configurar un acto de competencia desleal que iba a inducir, obviamente, a la ruptura contractual de los contratos que ya había o que puedan haberse concretado posteriormente. Entonces, ¿qué hizo Justo y Bueno? Le dijo a la Superintendencia de Industria y Comercio, mire, aquí lo que están haciendo es dejarme sin proveedores. No voy a poder vender productos porque no hay quien me los surta. Y entonces, después de una investigación que hace la Superintendencia, establece unas medidas cautelares contra Cova Colombia, que son los dueños de D1, donde le dice que esta empresa debe abstenerse de presionar, exigir, persuadir, amenazar o intimidar de cualquier forma, ya sea directa o indirecta, a los proveedores, sociedades o empresas que abastecen a mercaderías SAS, para que aquellos se nieguen a suministrar a esta los insumos, bienes y servicios necesarios que requieren para desarrollar su actividad económica u objeto social. Esa situación concreta lo que hace es materializar el hecho de la protección a este tipo de empresas, porque sencillamente yo busco dejarlo a usted sin proveedores para que usted no pueda posicionarse en el mercado mediante una libre competencia económica. Ese es el típico ejemplo de inducción a la ruptura contractual. Carolina Mesa, cuéntame, activa tu micrófono y me dices que no entendiste. No, profe, eso fue antes, cuando Ay, qué estaba pena. pensando lo de las marcas y AAA y eso. Ah, bueno, listo, o sea que vamos bien. Sí, Vamos bien vamos. hasta ahí, muchachos. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? Si quieren, manifiéstenla, la aclaramos, sin lío, antes de seguir avanzando. ¿Todo? Claro. Ah, me asustó Johan. Pilas, ¿no? Si están de acuerdo, entonces seguimos. ¿De Sí, profe. acuerdo? Listo. Listo. Artículo 18, ley de la ley 256 del 96, otro acto de competencia desleal que se llama violación de normas. Y este es un elemento genérico. Aquí lo que se considera desleal es la realización en el mercado de una ventaja competitiva cuando usted infringe una norma jurídica. Y en este caso, el típico ejemplo es sencillamente evadir impuestos. Cuando usted no paga impuestos, significa que usted puede vender un 19% más barato sus productos y eso va a conllevar entonces Juliet me escribe si puede ver nuevamente lo que sigue después de acto de imitación o al menos nombrarlo. ¿Qué fue lo que dije después de acto de imitación? Uy, pero eso es mucho antes, ¿no? Bueno, les voy a nombrar someramente. Les hablaba de los actos de explotación de la reputación ajena, cuya esencia básica es sencillamente que usted se aprovecha de la reputación que tiene una empresa que ya se encuentra posicionada en el mercado para explotar esa reputación y hacerse acreedora de la misma, es decir, utilizarla en beneficio suyo, vulnerando así el acto como tal de posicionamiento en el mercado. Ejemplo, la brasa roja y el brazón rojo. Es el típico ejemplo que yo coloco. ¿Por qué? Porque la brasa roja lleva 10 años en el mercado, ha adquirido una reputación. Y si usted trata de plagiarle su nombre, lo que está haciendo es sencillamente explotar esa reputación ajena en beneficio propio. Usted, una empresa que acaba de surgir al mercado y pretende entonces
aprovecharse de esa reputación que tiene la brasa roja, sencillamente utilizando un nombre similar. En ese momento es que se configura el acto de explotación de reputación ajena. Cuando usted trata de explotar la reputación de otra empresa en beneficio suyo, utilizando algún tipo de artimaña cuyo ejemplo básico es la utilización de un nombre similar que genere confusión o engaño en el consumidor. Cuando hablamos de violación de secretos, hablamos de que el secreto empresarial es un secreto que tienen las empresas que puede tener un valor comercial y que la tienen precisamente resguardado de todo el mundo porque es un activo importante de la empresa, como una base de datos, como una fórmula química, ejemplo, la realización o la producción de Coca-Cola. Nadie conoce la fórmula, eso es un secreto empresarial. Esa violación de secretos implica que si usted, mediante espionaje o, por ejemplo, sobornando a un trabajador de esa empresa, logra acceder a esa fórmula o a esa base de datos y la utiliza en beneficio suyo, o sea, de la empresa competidora, se va a configurar lo que se denomina una violación de secretos. Eso es lo que llamaríamos entonces una violación de secretos. Y la otra, hablábamos de la inducción a la ruptura contractual y decíamos que era desleal la inducción a proveedores, clientes o demás a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con competidores. Yo les ponía el ejemplo entonces entre justo y bueno y D1. D1 ingresa al mercado, tiene unos proveedores establecidos. Cuando justo y bueno ingresa posteriormente, D1 previamente ha hablado con sus proveedores y les ha dicho, no le compren a esta empresa porque si se la compran, entonces yo le termino a usted los contratos y usted sabe que mis contratos son millonarios. De esa manera lo que se estaba buscando D1 es dejar sin proveedores a justo y bueno. Y al dejarlo sin proveedores, la empresa finalmente no podría competir en el mercado y tendría que cerrar sus puertas. Eso es lo que se llamaría una inducción a la ruptura contractual, que es la utilización de mecanismos o artimañas que busquen precisamente frenar la llegada al mercado de una empresa concreta mediante la posibilidad de quitarles proveedores o cualquier elemento que sea sustancial para la empresa y su subsistencia en el mercado. Espero, Juliet, que haya quedado bien hasta ahí. Listo. Bueno, violación de normas, lo que acabo de explicar, ya saben. Cualquier tipo de violación a una normativa específica que conlleve una ventaja frente al competidor se concretaría de esta manera como un acto de competencia desleal. Y el artículo 19 nos habla de los pactos desleales de exclusividad, que es pactar en contratos de suministro cláusulas de exclusividad cuando dichas cláusulas tengan por objeto restringir el acceso de competidores al mercado. Este ejemplo que yo les ponía a ustedes entre D1 y justo y bueno, también podría configurar un pacto desleal de exclusividad. Porque si yo les digo a mis proveedores, ejemplo D1, y les hago pactar una cláusula de exclusividad absoluta, donde diga usted aquí no le puede ofrecer a ninguna otra empresa este tipo de productos, y yo acaparo a todos los proveedores mediante estas cláusulas quedarían inmersas en los contratos de suministro. Si yo logro realizar o incorporar este tipo de material, estas cláusulas en los contratos de suministro, pues obviamente son pactos desleales de exclusividad porque lo que estarían conllevando es a que a cualquier otra empresa que quiera competir en ese mercado específico no lo pueda hacer, precisamente porque no tiene proveedores que lo puedan realizar. Porque no tienen proveedores que les puedan suministrar productos para poder competir libremente en el mercado. Eso es lo que llamaríamos un pacto desleal de exclusividad. Y estos actos que yo acabo de escribirle son los que la ley 256 considera como actos de competencia desleal. ¿Todo eso a qué venía? A que la obligación del comerciante, ese numeral sexto en el cual hablamos antes de la pandemia, es que la obligación de abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal son precisamente estos actos, ya sea la prohibición general
o la prohibición concreta de todos los actos que acabo de leerles. ¿Qué puede hacer usted si encuentra o se ve afectado por un acto de competencia desleal? Hay dos tipos de acciones que usted puede realizar. Una de carácter indemnizatorio y otra como una de carácter preventivo. Son dos actos diferentes. Una se llama una acción declarativa y de condena y la otra una acción preventiva o de prohibición. No quiero que se vayan a enredar acá con el tema, yo simplemente les voy a enunciar de forma clara, de forma sencilla, qué tipo de acciones puede usted entablar por un acto de competencia desleal. El numeral, bueno, la ley se llama la ley 256 del 96, ¿vale? Ley 256 de 1996. Esta ley esta ley 256 del 96 lo que hace es establecer todo el marco normativo derivado de la competencia desleal. Y esta ley 256 me habla de dos tipos de acciones, la acción declarativa y la acción preventiva. La acción declarativa y de condena lo que busca es, primero, declarar que se configure el acto de competencia, ejemplo, un acto de imitación, ejemplo, un acto de explotación de la reputación ajena, pero derivado de ello, una condena o una indemnización de perjuicios, daño emergente, lucro cesante, ¿cierto? Permítame un segundito, yo aquí cierro. Listo. Entonces, esta acción declarativa busca, primero, que se configure el acto de competencia desleal y segundo, que se condene a una indemnización de perjuicios. Los perjuicios normalmente ustedes saben, daño emergente, lucro cesante. El daño emergente es el daño el daño que se produce al momento de la acción, el perjuicio que me causa inmediatamente, y el lucro cesante es los dineros dejados de percibir derivados de esa circunstancia. Entonces, por ejemplo, si un taxi se choca, el taxi sufre de inmediato un daño. Tiene que repararle el baúl, la puerta, las latas, etcétera. Eso es lo que se llamaría un daño emergente. Pero como el carro tiene que permanecer en el taller durante 20 días hasta que lo reparen, ese tiempo dejado o estando el carro en el taller es lo que se llamaría el lucro cesante, porque el carro tenía un producido, ejemplo, de 100.000 pesos diarios. Al estar en el taller deja de producir esos 100.000 pesos diarios y es lo que se llamaría un lucro cesante. En tal sentido, la acción declarativa y de condena conlleva efectivamente a que usted primero le solicite a la Superintendencia de Industria y Comercio que se demuestre o que se demostró que se configuró un acto de competencia desleal y como medida adicional condene a esa indemnización de perjuicios. En ese tipo de casos, normalmente los abogados no pueden demostrar cuáles fueron los perjuicios y termina esto quedándose en una simple acción declarativa. ¿Por qué? Porque los perjuicios siempre hay que demostrarlos concretamente, probatoriamente, mediante temas contables o lo que haya lugar. Cuando hablamos de una segunda acción, que es la acción preventiva o de prohibición, aquí no se busca una indemnización de perjuicios. Aquí lo que se busca es que se paralice o se evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o que la prohíba aún cuando no se haya producido el daño. Ejemplo de esta acción preventiva, lo que pasó con Justo y Bueno y de Uno. Antes de venir a demostrar si se configuraba un acto de competencia, yo inicio una acción preventiva y le digo, oiga, si se materializa esto, mi empresa va a quebrar. Entonces, lo que busca esto es preventivamente que se determine que no se pueden realizar este tipo de actuaciones en detrimento de una empresa porque se puede materializar o llegar a materializar el acto de competencia desleal. Estos tipos de procesos son procesos declarativos que se llevan a cabo por un proceso verbal establecido en el artículo 368 del Código General del Proceso, simplemente para que tengan claridad de qué tipo de proceso es el que se realiza. Usted tiene dos posibilidades: iniciarlo ante un juez civil del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
quien de acuerdo a la ley 1564 del 2012 ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, tiene la posibilidad de estudiar ese tipo de actos por mandato de la ley. Por eso usted puede entablar ante la Superintendencia de Industria y Comercio actos de competencia desleal, pero también puede desarrollar actos de protección al consumidor en el caso de que usted se vea afectado por actos de publicidad engañosa, en casos de cláusulas abusivas, en contratos que usted suscriba con cualquier proveedor o cualquier otra, ¿cierto? Es el típico caso de, por ejemplo, si usted tiene su carro en el parqueadero, se lo dañan y el parqueadero se niega a responderle por ese daño, en ese caso usted podría instaurar una acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Libre soy? ¿Quién tiene abierto el micrófono? Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Negativo? Listo. Bueno. Bueno, ¿quién puede iniciar una acción de competencia desleal? Cualquier persona que participe en el mercado, ya sea comprador, vendedor, competidor, lo que sea. Además de las asociaciones de protección al consumidor, también tienen esa posibilidad, o el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación. ¿Contra quién lo puede instaurar? Contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización de este acto de competencia desleal. ¿Listo? Entonces, este era el tema de competencia desleal. Eso es para que lo tengan claro, teniendo en cuenta que hoy mismo voy a subir el caso del famoso proyecto integrador, que como ustedes saben tiene una serie de una casuística enfocada a lo que uno más o menos ha visto. Y que la idea es que ustedes determinen que si hay algún tipo de problema jurídico, etc. Profe, una pregunta sobre el proyecto integrador. ¿Eso es en grupos o es individual? Eso es por grupos. Por grupo lo vamos a realizar, pueden ser 4 o 5, ¿vale? Gracias, profe. Listo. Otra cosa adicional, pues yo no les voy a pedir a ustedes, yo tengo el material a ustedes, se los dejo acá para que lo lean, etc. Yo no les voy a dejar aquí tareas y cosas para que se maten y lean 10.000 cosas más. Pues, o sea, la estructura de la clase básicamente es la misma. Yo igual, cuando tenga que ponerles un ejercicio o algo, pues lo vamos a tratar de desarrollar para que ustedes materialicen cualquier tipo de casuística específica. Pero de resto no vamos a dejar así, pues, cosas para que ustedes allá se vuelvan locos haciendo trabajos, porque la idea no es esa, ¿vale? Entonces, siguiendo la explicación inicialmente dada, cuando estábamos hablando precisamente de los comerciantes, esas son las obligaciones de los comerciantes, ¿cierto? Recordémoslas. Matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos los actas, libros y documentos de los cuales la ley lo exija, llevar contabilidad de sus negocios, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos, y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, que fue precisamente lo que acabamos de explicar. Entonces, esto ya lo vimos. Y entonces entraríamos ahora a lo que llamaríamos, y que está establecido en el artículo 12 del Código de Comercio, sobre personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Aquí ya, como estábamos hablando, ya vimos los actos de comercio,
que es el elemento objetivo del aspecto de la ley comercial, en la cual es la misma ley la que me dice qué tipo de acto se puede considerar como de comercio o qué no. Y en este sentido, cuando hablamos del aspecto subjetivo, hablamos del comerciante, de quién se puede considerar comerciante y cuáles son las obligaciones del mismo. Pues hay unas personas habilitadas o inhabilitadas para ejercer el comercio. ¿Qué me dice el artículo? Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que son, con arreglo a esas mismas leyes, sean incapaces, son inhábiles para ejercer el acto comercial. ¿Qué significa eso? Así como yo les decía en su momento, de acuerdo a las fuentes del derecho comercial, el tema comercial acá, o de la posibilidad o la habilidad para ejercer el comercio, está amarrado a la capacidad que usted tenga de acuerdo a la ley civil, que es la ley que ampara y determina todo el tema de capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Decíamos que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, pero que hay unos incapaces relativos que son los que van de los 12 a los 18. Significa entonces que usted podría ejercer el comercio de los 12 a 18 siempre y cuando tenga una autorización de sus representantes legales para ocuparse en actividades que la ley considere mercantiles. Si usted es menor de 12 años, o sea, es un incapaz absoluto, no podría ejercer el comercio, ¿cierto? Y por eso traíamos a colación el artículo 1504 sobre incapacidad absoluta y relativa, pero recordemos que ese artículo fue modificado y ahora los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito o los interdictos frente a la ley no son incapaces absolutos. Los únicos incapaces absolutos y relativos son los menores de edad y los menores de edad por debajo de 12 años son incapaces absolutos y de 12 a 18 son incapaces relativos. ¿Quiénes pueden ejercer el comercio? Los incapaces relativos lo podrían hacer siempre y cuando tengan autorización de sus representantes legales. Por ejemplo, un menor de edad lo podría hacer con autorización de sus padres. Pero si es menor de 12 años, es un infante o un menor impúber, pues no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la inhabilidad para ejercer el comercio está amarrado directamente con la capacidad de la persona para poder obligarse por sí misma. Y esa capacidad de ejercicio, reitero, se adquiere después de los 18 años. Pero, aclaro, el incapaz relativo de 12 a 18 lo podría hacer siempre y cuando haya o medie una autorización de sus padres, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos personas habilitadas. ¿Y quiénes son los inhábiles para ejercer el comercio? Aquí hay un tema o un concepto que es la capacidad o incapacidad, ¿cierto? O se es capaz o no se es capaz. Pero cuando hablamos en términos de inhabilidad, esto tiene un significado diferente. La inhabilidad, ¿qué significa? El defecto o impedimento para ejercer un empleo u un oficio. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema al respecto? La inhabilidad es aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer o obtener un empleo que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado. ¿Qué significa eso? Que usted puede ejercer o tener la competencia para ejercer el comercio. O sea, competente significa que usted tendría más de 18 años y que tiene toda la capacidad legal para ejercer el comercio, pero le puede surgir una inhabilidad que lo que hace es impedirle ejercer la actividad mercantil. La actividad mercantil como comerciante, es decir, como profesional del comercio. ¿Qué significa eso? El artículo 14, por mandato expreso de la ley, me dice quiénes son inhábiles para ejercer el comercio directamente por interpuesta persona. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que usted puede tener la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio al ser mayor de 18 años, pero que la ley lo inhabilita para ejercer el comercio de acuerdo a unas circunstancias concretas. Es decir, son personas que ostentan una categoría especial, pero que la ley, en protección
del bien común de las personas les impide ejercer el comercio de forma concreta. Esto está directamente establecido en el artículo 14 del Código de Comercio. Y me dice, en primera instancia, que los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Les pongo un claro ejemplo. Si usted va a desempeñarse como alcalde local, en el cual usted tenga que desarrollar operativos, etcétera, y que le puede crear a usted y que usted tiene la posibilidad de cerrar otros establecimientos de comercio, etcétera, usted puede utilizar sus funciones públicas en beneficio propio y en tal sentido no podría ejercer el comercio como ejemplo, como comerciante estableciendo un establecimiento o abriendo un establecimiento de comercio en esa misma jurisdicción donde usted local, donde usted ejerce su función de alcalde local, porque usted podría utilizar esa circunstancia en beneficio propio y en detrimento de los terceros. Hay una muy concreta, está en el Código de Comercio en el artículo 90. Me dice, los que perciban remuneración como empleados de las cámaras de comercio quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución por mala conducta. ¿Y cuál es su profesión? Podría ser perfectamente la de comerciante. O sea, usted no podría, siendo funcionario de la Cámara de Comercio, ser comerciante como profesional, con establecimientos, etcétera, porque existe una inhabilidad concreta que le impide realizarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que vamos hasta ahí, señores? Esas diapositivas usted se las va a dar a la monitora. Bueno, yo les aclaro. Primero, todo esto que les estoy diciendo se encuentra en la plataforma Moodle. Ustedes van a ingresar, creo que es la semana, no me acuerdo, dice corte 2.1 o corte 2.2. Ahí van a encontrar estos dos documentos. Van a encontrar absolutamente toda esta información. ¿Listo? O sea que no habría necesidad de que se les enviara. Pero si aún así ustedes quieren, yo se la envío a la monitora. Pero ustedes ya saben, tienen pleno acceso a la misma. ¿Listo? Tengo a Silvana, Nicole, Miguel, Melissa, Johan, Jennifer, Ivonne, Franci, Fernando, Carolina, Angie, etc. Quisiera saber si tienen alguna duda hasta el momento. Si no, pues para ir cerrando nuestra sesión de hoy. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, Angie. ¿Qué dijo Carolina? Que todo bien, profe. Bueno, ¿y cómo les ha parecido esta experiencia virtual? Es complicado porque a veces la conexión se va, a ustedes los profesores a veces no se les escucha. ¿Pero pasó muy seguido con la mía? No, no con la suya, no. Yo lo estoy diciendo como en general. Ah, ok. a lo que está pasando. No, y lo bueno es que nosotros solo podíamos dar una clase de 1 hora y mira, llevamos ya 1 hora y media, ¿no? Sí, lo que pasa es que Zoom tiene la posibilidad de que uno pueda agregar unos minutos de más, siempre y cuando haya muy poca gente. Cuando hay mucha gente en la misma conversación, sí limita el tiempo. Exacto. Lo que pasa es que cuando yo me conecto por el Zoom de la universidad sí lo limitó a 1 hora exacta. Y lo hice por el lado de por mi Zoom particular, ¿vale? Ah, profe, una pregunta, o sea que este mismo Zoom que usted abrió hoy, ¿lo va a abrir para la clase de mañana? Pues yo creo que sí, porque lo que pasó fue que parece que a ustedes les matricularon las clases virtuales, pero a mí como docente no. Entonces yo no puedo acceder al campus virtual a través de la plataforma de la universidad porque no estoy todavía inscrito. Obviamente ya mandé correos, ya está en secretaría académica, etcétera, pero mientras que esto se demore, pues entonces lo podemos manejar. Yo les envío el enlace, igual pues lo hacemos de esa manera, ¿vale? Listo, profe, gracias.
Listo. Pues si ustedes están de acuerdo, lo podemos dejar ahí. Estoy un poco seco, ya ha sido una ardua labor. Y mañana nos veríamos nuevamente a las 7:10. Y yo les envío entonces previamente el enlace y arrancamos de nuevo, ¿vale? Gracias, profe. Alguien está hablando Nicole, pero no le escucho nada. Si tienen que decir algo, díganlo de inmediato. ¿Qué? Nicole, no se te escucha muy bien. Si quieres, escribe. No estoy diciendo nada. No, su merced, no le escucho absolutamente nada más. ¿No es Nicole? ¿Quién está hablando? Que la única que tiene activado el micrófono es Nicole. ¿Nico? Pasa Nico, hermano. No, profe, ya dijo que ya no estaba diciendo nada. Creo que se le activó por error. Ah, bueno, listo. Entonces, si están de acuerdo, dejamos ahí y pues mañana nos vemos misma hora, mismo canal. Yo igual le envío el enlace previamente por si acaso no ha habido todavía activación de la plataforma y seguimos con el tema, ¿listo? Ah, y recuerden, todo el material está en la plataforma Moodle. Si consideran necesario, también se lo envío a la monitora, pero ustedes lo van a encontrar. A mí me importa muchísimo que manejemos la plataforma, porque es la forma de interactuar y que vamos a tener la posibilidad de seguir haciéndolo, ¿listo? ¿De acuerdo, señores? Bueno, pues no se diga más. Entonces nos vemos mañana, nunca cambien, no vayan a salir por ahí. Y cuídense mucho. Suerte pues.